en esta gran nación justicia y desigualdad social. Desigualdad es la bandera que hacemos nuestra. We must be able to build and boost a policy of comprehensive development on the territory, where the investment in infrastructure, no one else will do for us what we have to do in our. No one else will do for us what we have to do in order to strengthen and modernize Mexico. And something I would like to remark. He leído varias desde novelas que me gustaron, en lo particular, y difícilmente la puedo mejor ya hasta del título de los libros. Alguno, la serie El Águila, de Krause, y hay otro libro de él mismo, que quiero recordar el nombre, sobre caudillos. Aquí hay unos que leen más, tú debes acordarte más cuál es el... Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. No quiero ni pensar que Peña Nieto pueda ser presidente de la República. Es un hombre muy ignorante y los problemas exigen un hombre que sepa algunas cosas. No quién es el autor de una novela, sino en general tener un concepto del mundo. Los desafíos son enormes y el personaje me parece muy pequeño. Quería preguntarle cuánto cuesta el kilo de tortilla. El kilo de tortilla, sí. No soy la señora de la casa. Está entre 7 y 8 pesos. ¿El salario mínimo nacional? Debe estar sobre 200 pesos aproximadamente al mes. A clases. Ay, no. ¿Cómo de que no? No quería. El año pasado se descubrió que usted se gastó 13 millones de dólares en publicidad, promoviendo su estado. La inversión que hemos hecho en comunicación deriva primero de un presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados y en la necesidad de la propia autoridad de comunicarse con la población a la que se debe y a la que debe informar. Esta es tierra noble y de gente buena. ¿Por qué usar a cantantes y a actrices para promover su estado? Pues mira, lo que buscamos es lograr una comunicación eficaz. Lo que dicen muchos es que con esos 13 millones de dólares usted podría hacer muchas otras cosas, crear empleo, crear trabajo. Se hacen muchas cosas, Jorge, y esos 13 millones contrastan enormemente. Tienes un presupuesto 100 veces, 1000 veces más donde estamos invirtiendo en el Estado. Sus críticos señalan que sus 500 compromisos firmados ante notario no son logros tan sustanciales ni tan importantes. Argumentan que la mayoría son obras que ya estaban previstas antes de que llegara al poder y muchas son muy pequeñas, un puentecito por aquí, unas lucecitas por allá. En los primeros 4 años el Estado de México tuvo un presupuesto de 600,000 millones de pesos y el gobierno destinó 13,000 millones de pesos a obras, solo 2%. ¿Su esposa cómo murió? Mira, bueno, pues en su momento la explicación fue algo intempestivamente. Ella llevaba 2 años de tener alguna enfermedad parecida a lo que era estos tertores, se fue el nombre el nombre de la enfermedad puntual, epilepsia, pero no era epilepsia probablemente, pero algo parecido a la epilepsia. El Estado de México es el lugar más peligroso en el país para ser mujer actualmente. Según la Secretaría de Salud Federal, 2,673 mujeres han sido asesinadas en territorio mexiquense entre el año 2000 y el 2009, cifra que rebasa cualquier índice nacional, incluyendo Ciudad Juárez. Según cifras de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en el año 2008 hubo un enorme aumento en el número de secuestros en ese estado. 240% más secuestros que el año anterior. México es un país seguro, yo te diría que es más seguro que muchos otros países de América Latina. México, he visto varios reportes, es uno de los países más peligrosos después de Irak en tema de secuestros, por ejemplo. Yo creo que ha sido... Por eso me brinca que usted diga que México es un país seguro. México es un país seguro.
Es cierto, podré no recordar el nombre de algún autor, pero debe quedar muy claro, lo que no se me olvida es la violencia. Así es, Diana, en este momento estamos viendo cómo ya los policías están ingresando a la explanada de Atenco. A mí no se me olvida la mirada de desesperación de la mujer. Fui violada por 3 policías. Escuchamos después de eso cómo violaban a todas las compañeras. Y lo sabías porque se oía cómo se quejaban. Y pues tú sabías lo que te habían hecho a ti. Nos golpearon todo el camino, las 4 o 5 horas que duró el traslado. Lo que propongo es un México en paz y tranquilidad. Vamos a cambiar el miedo por la esperanza. No obstante, la pérdida irreparable de un menor de edad del día de ayer, que lamentamos, y algunos otros excesos que se cometieron. Pero lo más importante, se restableció el orden, se restableció la paz, el operativo pudiéramos calificarlo de limpio. El caso de Paulette Guevara Farah, la niña originalmente reportada como desaparecida y que días después apareció muerta al interior de su casa, es considerado como analistas de medios como una especie de reality judicial. Un caso real lleno de drama, suposiciones, personajes y altibajos. Es tan desasiado y tan desastroso el resultado de la Procuraduría que pues ya cualquiera puede ser un Sherlock Holmes mucho mejor que Bas. Expertos en criminalística no creen, por ejemplo, en la versión de la muerte por asfixia, y menos de manera accidental. Caso Paulette. Ya no tengo nada que comentar, no tengo comentarios que hacer sobre ese tema. Como terminó el caso de la esposa de Enrique Peña Nieto, las suspicacias que hay en torno al caso de Mónica Pretelini son tan fuertes y tan grandes como en el caso de Paulette, mucha suspicacia. Yo creo que el caso va a acabar así, como también acabó el caso de Atenco, los casos de los feminicidios, están los casos de los ejecutados en el Estado de México. Y en el Estado de México, pues quieren esconderle la larga cola a Arturo Montiel. Las fracciones del PRI, PAN y PRD del Estado de México coincidieron en que no hay transparencia en el gobierno mexiquense. Esto a una semana de que el gobernador Enrique Peña Nieto vetara la ley de transparencia y acceso a la información pública. Una exhibición de lujos y poder, de propiedades nacionales y extranjeras, así como guardaditos millonarios a los que se les dio carpetazo. Fue el 6 de junio del 2007 cuando el sucesor de Arturo Montiel, el gobernador Enrique Peña Nieto, cerró el expediente por no encontrar evidencias suficientes y desapareció la fiscalía que investigaba el caso de su tío. La valoración que hizo el propio gobierno del Estado, donde no tuvo a su alcance elementos para proceder a alguna acción de parte de la Procuraduría del Estado. Y me parece que está en el ámbito de lo personal. No tengo ni siquiera opinión que emitir porque me parece que puede dar sesgo. La esencia de la estrategia Peña Nieto es la presencia constante en la televisión mediante oleadas de propaganda pagada transmitida bajo el disfraz de información de interés público. No importa que haya una ley que lo prohíba, el gobernador ha encontrado la manera de violar la legislación electoral sin siquiera recibir sanción por ello, como lo demostró el fallo reciente y cuestionable del Tribunal Federal Electoral.
sino en general tener un concepto del mundo. Los desafíos son enormes y el personaje me parece muy pequeño. Quería preguntarle cuánto cuesta el kilo de tortilla. El kilo de tortilla, sí. No soy la semana la casa. Está entre 7 y 8 pesos. El salario mínimo nacional. We must be able to build and boost a policy of comprehensive development on the territory, where the investment in infrastructure, no one else will do for us what we have to do in our. No one else will do for us what we have to do in order to strengthen and modernize Mexico. And something I would like to remark. He leído varias desde novelas que me gustaron, en lo particular, y difícilmente la forma mejor ya hasta del título de los libros. Algunos, la serie El Águila, de Krause, y hay otro libro de él mismo, que quiero recordar el nombre, sobre caudillos. Aquí hay unos que leen más. Tener en esta gran nación justicia y desigualdad social. Desigualdad es la bandera que hacemos nuestra. Debes acordarte más cuál es el... Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. No quiero ni pensar que Peña Nieto pueda ser presidente de la República. Es un hombre muy ignorante y los problemas exigen un hombre que sepa algunas cosas, no quien es el autor de una novela.